Muy buenas noches. Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche doy gracias al Señor porque es otra noche pues donde podemos comunicar la enseñanza y por cuanto en realidad pues lo que yo haga con los demás va a ser hecho conmigo, de manera tal de que si yo informo bien, el Señor va a activar sus canales para informarme bien a mí respecto pues a todo lo que sea menester para un diario vivir mejor. De eso se trata. Y cuando digo un diario vivir mejor, no estamos hablando de las condiciones materiales, porque recuérdate que, como ya lo hemos hablado, lo que se ve salió de lo que no se veía, es decir, del mundo espiritual. Por lo tanto, pues, ya estando de donde se provienen todas las cosas, que es del mundo espiritual, desde allí podemos en realidad asumir el mando y el comando de nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones y generar unas condiciones mejores para la actividad espiritual, que al fin y al cabo es lo que se busca, dígase lo que se diga. Acá, hoy, en las investigaciones particulares, traje un decreto múltiple para los efectos de estudiarlo, y también traje una especie de explicación del agradecimiento que deberíamos de tener todos, sin excepción, respecto pues a Dios y a toda la creación. Porque en realidad, pues al fin y al cabo, lo que importa pues es que nosotros estamos viviendo y no solamente formamos parte de esa creación, sino que vivimos de ella también. Todas esas elementales, tales como el agua, el aire, la tierra, el fuego, todas estas son cosas que a lo largo de la historia de nuestra existencia aquí en este mundo se ha venido a considerar como la vida elemental, así de sencillo. Entonces, justamente, ahorita vamos a leer un poco al respecto de ese punto. Y en cuanto al discernimiento de ese punto aquí en la palabra de Dios, nosotros vamos a leer hoy acerca de, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1 al 34, que en realidad pues revela la condición de nosotros como hijos de Dios aquí en este mundo. En realidad es algo que en definitiva alude a nuestra ciudadanía verdadera, la cual es la ciudadanía celestial, o sea, espiritual. Somos espíritu habitando en un cuerpo físico, aquí en un mundo físico, el cual utilizamos para hacer todas las cosas que hacemos, tales como pensar y sentir, hablar y actuar.
y todo lo que conlleva pues a toda la actividad que puede producir lo espiritual aquí en este mundo. Y eso también es importante nosotros considerarlo. Por eso hoy vamos a ver en el Evangelio de Juan, que como ya lo hemos conversado, ya se ha hablado al respecto, este es un evangelio endógeno, es decir, endógeno significa que se realiza de adentro hacia afuera, al contrario pues de la forma como abordan el tema espiritual los otros tres evangelios, como Mateo, Marcos, Lucas, que lo abordan desde una forma pues digamos exterior, de una forma pues viendo las cosas desde afuera, pues solamente los panoramas, la descriptiva de las situaciones y condiciones por las cuales atravesó Jesús aquí en este mundo, la maldad que existía para ese entonces y en esas formas de pensar perversas que en realidad pues mataban gente a diestra y a siniestra, hacían sacrificios y les importaba poco para sostenerse en el poder hacer actuaciones bárbaras en la vida de esa gente, allá en la época de Jesús. Bueno, vamos a pasar a darle el tema acá en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, permite pues que podamos discernir acá en conjunto todo esto que se va a leer, porque se trata pues de cosas que son beneficiosas para nuestra vida diaria y que sin duda alguna más temprano que tarde en alguna forma pues tú nos las ibas a hacer llegar de manera tal de que gracias por todo. Amén. Esto dice así: aunque parezca en forma como la mente podría proyectarlo un poco más difícil, o sea, la forma de pensar esta de uno que uno no ha estado acostumbrado mucho a este tipo de informaciones y de este tipo de prácticas, esto comienza de esta forma. Con una sola vez que yo ensaye lo que aquí digo, no se me volverá a olvidar jamás. Yo no hablo ni permito que se me hable nada contrario a la perfecta salud, la felicidad y la prosperidad. Yo le hago sentir a toda persona que lo considero valioso. Yo le busco el lado bueno a todo lo que me ocurre a mí y a todo lo que veo ocurrirle a otras personas. Yo pienso en todo lo mejor, espero todo lo mejor, busco trabajar únicamente por todo lo mejor. Yo siento igual alegría por lo bueno que le ocurre a otro que por lo que me ocurre a mí. Yo olvido mis errores del pasado y sigo adelante a mayores triunfos. Yo llevo una expresión agradable en todo momento y sonrío a todo ser que contacto. Yo no tengo tiempo para criticar a los demás, ya que paso mucho tiempo mejorándome. Yo me hago tan fuerte que nada puede perturbar la paz de mi mente.
Yo soy demasiado grande para preocuparme, demasiado noble para ponerme bravo, demasiado fuerte para tener miedo, demasiado feliz para permitir la presencia de algo negativo. Ese es un decreto múltiple, a saber, a nivel espiritual. Ahora vamos a ver este punto de donde estábamos hablando del agradecimiento, cosa importante pues, en la vida de una persona, porque la gratitud es el camino más directo al cielo, alguien dijo. Gracias, Padre, por el agua que nos regalas y que siempre está ahí, el agua que bebemos y que absorbemos y mantiene limpio y lindo nuestro mundo. Gracias, Padre, por el aire que tú nos regalas y que siempre está ahí. Si no tuviéramos ese aire, ¿cuánto tiempo creen ustedes que pudiéramos sobrevivir? ¿1 segundo, 2 segundos, 3 segundos? Gracias, Padre, por el sol que nos regala y siempre está ahí, luz y fuego de nuestra vida. Si el sol se nos apagara, de inmediato caeríamos en las tinieblas, ciegos, inermes, congelados para siempre. Gracias, Padre, por la tierra que nos regalas y que siempre está allí. Gracias por el imán que ella ejerce en nosotros, brindándonos un hogar. Gracias a que ella no nos deja salir flotando y vagando por el espacio sideral para siempre. Bendita sea la tierra, bendito el sol, bendito el aire, bendito el agua. Estos elementos son el origen de todo lo que obliga a que seamos agradecidos con todos ellos. Jesús nos enseñó a dar las gracias antes de pedir. Se nos han enseñado que todos esos cataclismos, todos los terremotos, las inundaciones, las tragedias marítimas y aéreas, la mayor parte del tiempo se debe a eso, a unos elementales que están desesperados por la falta de amor de parte de los hombres, el desprecio de los beneficios que ellos representan, el trabajo constante y el eterno de estar fabricándonos a nosotros todas estas cosas como el agua, el aire, la luz y la tierra y todo lo que de ellos se desprende. Ya estos elementales llegan a un punto que no soportan más esa situación y se rebelan contra las condiciones que están existiendo en ese momento. Cada día vemos aumentar esos cataclismos. Dense cuenta que lo único que desean los elementales y esperan de nosotros, los hijos de Dios, la raza humana que llamamos nosotros, es
amor y gratitud por su eterno labor que han venido haciendo desde siempre para proveernos de todo lo necesario. El camino más directo al cielo es el de la gratitud. A los elementales, no una vez por año solamente, sino todos los días deberíamos estarle dando las gracias. Imagínate tú que en realidad pues nos levantáramos un día y no hubiera aire que respirar. En realidad ahí mismo nos íbamos a quedar porque no íbamos a vivir mucho. Entonces, todos los días sería bueno agradecer al Padre por todos estos elementales. Y probablemente así se acabarían pues todos esos tsunamis, esos cataclismos, esos terremotos que son pues producto de una inarmonía en el reino elemental por causa de los hijos de Dios. Hoy fuimos más profundos de lo que normalmente hemos entrado para discernir aquí. Entramos a esa parte de la vida espiritual, la cual no solamente está en nosotros, sino que está en todos y cada uno de esos elementos de la naturaleza. El agua, el aire, la tierra, el fuego que produce luz. Bien, hasta allí vamos a dejar esta información que traje, que es aparte del texto bíblico, con el cual complementamos nosotros nuestra entrada a niveles profundos para luego pues discernir a través de nuestra Biblia de qué es lo que sucede a nivel espiritual con las condiciones que se manifiestan pues en nuestra vida diaria y el por qué. De eso se trata. Vamos a ver. Lo primero que vamos a ver acá es en el Evangelio, como lo dije ya, de Juan, capítulo 10, del versículo 1 en adelante, el cual nos refleja lo siguiente. Vamos a hacer aquí pues la apología de lo que vamos a leer, del tema profundo donde esto conecta con eso que acabamos de hablar. Primero, Jesús es el buen pastor. De su Padre recibió el poder sobre la muerte. Promete visitar a sus otras ovejas y proclama: soy hijo de Dios. Eso a grandes rasgos es lo que vamos a leer. Y como ya lo he dicho anteriormente, todo lo espiritual se conjuga en una sola cosa que se llama Dios.
ya que Él es el principio y el fin absolutamente de todo. Él conforma tanto el mundo espiritual como el mundo material. Y eso tenemos que estar bien claros. De cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va adelante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al que es extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Volvió Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos salteadores y ladrones, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es asalariado y que no es el pastor de quien las ovejas son propias, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata y dispersa a las ovejas. Así que el asalariado huye porque es alguien asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también las debo de traer y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso es que me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a haber discusión entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, este demonio tiene y está fuera de él, ¿por qué lo oyen? Decían otros, estas palabras no son de ningún endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Se celebraba en Jerusalén en esos días la fiesta de la dedicación. Y era invierno.
Y Jesús andaba en el templo, por allá, por el pórtico llamado de Salomón, y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, yo se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, como les he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a agarrar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, ok, muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me van a caer a piedras? Le respondieron los judíos diciendo, por una buena obra no te vamos a caer a piedra, sino por la blasfemia, que porque tú, si eres un hombre, te crees Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses son. Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre vino y santificó y envió al mundo, ustedes le dicen blasfemas, porque dije, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y procuraron otra vez agarrarlo, pero él se escapó de sus manos y se fue otra vez al otro lado del Jordán, al lugar donde estaba primero bautizando a Juan el Bautista. Y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, caramba, Juan a la verdad ningún milagro hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron allí. Allí vemos un punto del cual hemos venido negándonos una y otra vez: nuestra ciudadanía celestial, nuestra verdadera filiación con el Padre de los Espíritus, con el Padre de las luces. Hemos negado una y otra vez la posibilidad de creer en el reino de los cielos tal y cual como lo planteó Jesús. La existencia del reino de los cielos es un hecho y es comprobable inclusive
Él nos explicó que el reino de los cielos no diremos helo aquí, helo allá, helo más allá. El reino de los cielos está dentro de ustedes, dijo el Señor. En esa misma medida, en una de esas conversaciones con Nicodemo, un maestro de la ley muy respetado en la sinagoga de los judíos de ese entonces, le dijo, o mejor dicho, le explicó, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Hoy quiero recordarte esa misma frase. A ti que estás allí, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. La palabra nos explica a nosotros de que ciertamente esto no es un nacimiento material, como le preguntó Nicodemo a Jesús. Una pregunta hasta insensata, porque en realidad, pues, en ese momento tal vez no era tan insensata porque se estaban viendo muchos milagros. Pero la pregunta fue, ¿acaso es necesario que yo pueda entrar de nuevo en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Él le contestó, es necesario nacer del agua y del espíritu. Es necesario nacer nuevamente del espíritu. Ese nacimiento tiene que ver con el cambio total de nuestro pensar, donde a través de lo que Jesús nos explicó, la práctica de la verdad, donde conoceremos realmente en ese punto a la verdad, la cual nos hará libres. En ese momento, sin duda alguna, era algo muy fuerte. Era muy fuerte para Nicodemo el poder entender esto, porque así como hay mucha gente que se le hace difícil entender las cosas, y tú se lo dices una y otra vez, y vienen al rato y te lo vuelven a preguntar. Y hay algunos que prefieren llamarte loco o decirte cualquier otra cosa con tal de no aceptar su realidad existencial, de que somos un espíritu viviendo en un cuerpo físico en un mundo material. Eso justamente es lo que sucede. Entonces, ¿cómo vemos nosotros acá la aparición de lo primero que estábamos conversando con referente pues a todo esto que acabamos de leer en el Evangelio de Juan? Sencillo. Una de las cosas que aludió primero Jesús cuando Nicodemo le preguntó que si era necesario nacer, que tenía que entrar nuevamente en el vientre de su madre para nacer de nuevo, él le dijo que primero le llamó la atención de que, oye, tú siendo un maestro de la ley no sabes nada de esto. Es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu. Hay una práctica que había en el pueblo judío de aquel entonces que llamaban Isacel.
Este era una situación donde se tomaban dos eh, cabras, dos cabras, y una era sacrificada ante el altar en el lugar santísimo, allá en la Chequiná, que llaman el altar del templo. Pero había otra que no la sacrificaban allí, sino que la llevaban al desierto para que allí, sin agua y sin alimentos y sin ninguna sombra, muriera allí. Allí quedaba a la buena del Padre. Si sobrevivía o no sobrevivía, bueno. El sobrevivir en ese desierto para ese tipo de animal era difícil, porque en realidad, pues, como te dije, no había agua, no había sombra, no había alimento, pero en realidad era la forma como se estilaba el sacrificio. Normalmente se estilaba también de que para la expiación de los pecados, todas las personas llevaban palomas, machos cabríos sin imperfección, para sacrificarlos, bien sea por el bienestar de su casa, para que Dios le fuera propicio, y por la ciudad o por todo el pueblo, por todo completo. Estaba el sacrificio que se hacía. Cuando entra en la escena Jesús, ya había que muchas de estas cosas que venían sucediendo dentro del pueblo judío tenía que ser apartado. Es decirte, ellos tenían ese rito específicamente. Este rito específicamente lo tenían para los efectos de hacer la expiación de los pecados, pues, por el grupo familiar, por la casa de ellos, como decía, o por la ciudad o por el pueblo. Pero cuando Jesús asume la posición de expiar los pecados de toda la humanidad y se sacrificó a sí mismo, se inmoló por toda la humanidad, ya automáticamente el imperio que se sostenía a través de la ley, que es el señalamiento del pecado, automáticamente cesó, se conmutó. Y estas son cosas importantes de saber. En esto que hablamos acá, donde vimos acá en el Evangelio, vemos aquí en el Evangelio de Juan, ciertamente él habla de unas ovejas que ya estaban en el redil, las ovejas del pueblo de Israel, que ya creían en un Dios único y que estaban claros en su posición de la existencia de un Dios único al cual se le debía culto, respeto, adoración y el cumplimiento
de todos los requisitos necesarios de la ley de Moisés y de los profetas para poder llevar pues una vida normal dentro de la población. Pero cuando entramos nosotros en la profundidad de esto, vemos que Jesús, con lo que parece un acto simple de inmolación, al subir a esa cruz a nivel espiritual, terminó con dos cosas. Primero, el pecado que conduce a la muerte. Luego termina con el imperio de la muerte y, por consecuencia, el imperio del miedo a la muerte, que era el derrotero donde venía pues siendo sofocado toda la humanidad de ese entonces, como todavía sucede. Pues cualquiera quiere seguir en este mundo viviendo, y el que en realidad la posibilidad de morir, eso lo intimida. Pero Jesús, dentro de todas sus enseñanzas, Él nos explica que el que busca su vida la perderá, y el que no la busca la encontrará. Ahora bien, cuando hablamos de el cambio de lo que en realidad pues es el cambio de la población de esas ovejas que ya eran el pueblo de Israel a otras ovejas que no eran de ese redil, estamos hablando de otros criterios, de otras formas de pensar, de otros pueblos y de otras naciones a las cuales existían en aquel entonces, pero que sin duda alguna, al ver todo esto que estaba aconteciendo, automáticamente pues pasaron a ser también parte de ese redil de Jesús, parte de las ovejas del gran pastor Jesús. ¿Por causa de qué? Por causa de la predicación, que es la información que se les iba ministrando de todos los que fueron llamados apóstoles, que significa enviados, y de todos los que presenciaron, pues, en sus propias vidas, así como en las vidas ajenas, los milagros de Jesús, que fueron muchos. En la Biblia pues hay unos pocos, unos cuantos, pero son pocos con realidad, como dice la palabra, de que hizo muchas cosas más, pero que no están escritas en este libro. Ahora, dentro de este punto, estas ovejas que pertenecen a otro redil y que fueron llamadas por Jesús y ahora forman parte de su redil, no quieren decir exactamente que tienen que tener las mismas pintas y colores ni costumbres que tenían esas otras ovejitas, las cuales él tenía en el redil, que eran el pueblo de Israel. No. Estas eran, para hablarlo así en términos claros, ya no en parábolas, eran personas que ciertamente tenían otras religiones, otras órdenes, otras sectas, otras formas de pensar, que una buena vez
que entraron en el conocimiento de Jesús, abandonaron todo aquello porque aquello les era pueril, o sea, inservible para los buenos fines de el vivir aquí y el proseguir a la vida eterna que nos pertenece por nuestra ciudadanía celestial, que tenemos de acuerdo a como nos enseña la Biblia. Son cosas que son necesarias e importantes. A veces pareciera que nosotros abandonamos o queremos abandonar la profundidad de ciertos conocimientos porque no nos encajan en lo que hemos aprendido, porque no nos encajan en algo que verdaderamente no hemos podido discernir. Pero cuando entramos a esa práctica, la cual Jesús nos enseñó y nos explicó que existe, esa práctica de la verdad, de la cual hizo él mención varias veces, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese aspecto de la verdad, la cual es Dios en acción en la vida de las personas, para hablarlo claro, él explicó en forma detallada eso. Fíjate tú que hay una parte donde él viene y explica de que no solo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, sino que él explica quién es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando tú agarras tu Biblia y te vas al capítulo 3 del versículo y el versículo 14 en el libro de Éxodo, tú ves quién es ese que él mienta. ¿Quién es ese yo soy? Textualmente ese versículo habla de yo soy el que soy, ve a ese pueblo y diles que yo soy, me envió a ustedes. Este será mi memorial perpetuo con el cual se me recordará por todos los siglos, dijo el Señor. Entonces ahí vemos que no es tan difícil entender por qué yo soy es el camino, por qué yo soy es la verdad, por qué yo soy es la vida y por qué nadie va a ir para ninguna parte si no es a través de él. Primero, porque él es la sustancia de todo lo que vemos en el mundo material o físico y en el mundo espiritual también. Eso es inapelable. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, pero quiero aclararte lo que es la palabra principio. Principio significa ley. Es una ley que por más que quieras no te vas a poder saltar, ni aunque ignores las cosas, ni que no las quieras saber porque te da miedo o porque no entiendes. Son cosas que no vas a poder saltarte de tu vida. Porque Dios es la vida. La vida es Dios. Cómo nosotros estemos utilizándola en este mundo para hacer cosas impropias, fabricar pensamientos impropios, sentimientos impropios, palabras impropias, acciones impropias, ya eso es otra cosa. Son creaciones de nosotros por las cuales vamos a responder al Señor de acuerdo a su ley de causa y efecto que dice, ve y haz con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Es decir, lo que tú tiras para allá,
va a regresar abundantemente para acá. Si yo tiro algo para allá, regresa para acá. Es la ley espiritual. Su ley se cumple. Y como te dije el otro día, son 7 las leyes en las cuales se dividió una ley principal, que es la ley del amor, la cual es Dios. Para poderla estudiar, para poderla comprender. Dios es ley. Porque Dios es amor. O sea, es la ley del amor. Y sus respectivas divisiones, que vienen a ser al fin y al cabo una misma ley, pero solo que la forma como se abordan para estudiarlas era necesario que fuera de esta forma. Es lo que pareciera una división, pero al final, al fin y al cabo, no es más que la manifestación de Dios en cada uno de los planos de nuestra existencia. Tal como hablamos no hace mucho, esa ley de la vibración, que hasta lo más inmóvil, que es una piedra que nosotros creemos que no se mueve a 2 oscilaciones por segundo. Ya eso se conocía hace miles de años atrás. Enoc, una figura que la Biblia menciona poco, pero que la Biblia lo reseña con un poder grande dentro de los mortales, dentro de lo que se dicen mortales aquí en este mundo, dentro de la raza humana. La Biblia lo reseña como alguien que alcanzó gracia ante Dios y no vio muerte, porque Dios lo traspuso, se lo llevó con cuerpo y todo. Dios lo traspuso. Él ya sabía acerca de esa ley de la vibración. De hecho, fue uno de sus exponentes también. Allá, en esa universidad llamada Heliópolis, en el antiguo Egipto, donde se preparaban los sacerdotes, la casta sacerdotal y los faraones que eran calificados en calidad de dioses. Allí, nuestro Enoc de la Biblia, nuestro Enoc del pueblo de Israel, del pueblo judío, dictó cátedra a toda esa gente. Esto parece increíble, pero así sucedió. A través de las averiguaciones de todos estos puntos, así como a algunos les gusta especular en los efectos teológicos, tomar ciertos puntos para disertar en forma figurada algunas cosas, esa existencia no es figurada. La Biblia la menciona. Enoc, el que alcanzó gracia ante Dios y por eso fue traspuesto. Allí Jesús toca ese punto. Toca todo lo que es inherente a las cosas espirituales. Fíjate acá, él habla aquí en forma metafórica, en esta parábola de las ovejas, del ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Cuando tú entras en los predios espirituales,
vamos a empezar a ver esto desde el punto de vista espiritual. Tú hasta el sol del día de hoy no has visto que haya salido en alguna red social o en algún periódico. Por allá apuñalearon al espíritu de fulano de tal. Por allá vino un carro y patinó y se llevó por el medio el espíritu de sutano. Porque realmente eso no va a suceder. Jesús habló de ese punto también. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Estos cuerpos o vehículos físicos son débiles, sí es cierto. Pero nuestro espíritu no puede seguir siendo sometido por el arma del enemigo, que es la ignorancia de las cosas espirituales. No podemos seguir asumiendo las cosas espirituales como la historia de Caperucita y el Lobo, un cuento infantil o una revista de ciencia ficción o de acción, que de eso tenemos bastantes escenas en el texto bíblico, pero con la única diferencia que muchas de ellas se ha comprobado que fueron una realidad. Y es lo que nos interesa. Porque acá todas estas enseñanzas se tratan de un nacimiento nuevo, de una vida nueva en las enseñanzas de Jesucristo, de una vida nueva en la excelencia de un conocimiento que es infinito, como el mismo Dios, porque es el conocimiento de Dios. El punto es que nadie nació aprendido y tenemos que comenzar por algún lado. Si ahorita hemos comenzado por acá, sin duda alguna se va a cumplir esa máxima espiritual que dice la Biblia, que el que comenzó la obra la va a terminar. El que comenzó la obra la terminará. Y por ejemplo, un botón, si nosotros fuimos llamados, como dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo para estar aquí, un mundo que tiene ya miles de millones de años, que por cierto, eso da mucho que pensar, porque un cuerpo de estos finitos, débiles, un vehículo físico como esto que tenemos ahorita, donde estamos metidos todavía, no va a durar todos esos miles de millones de años. Pero sin embargo, el que está dentro del vehículo físico que somos nosotros, los seres espirituales que somos todos, los seres de luz que somos todos, los ciudadanos celestiales, como dice la Biblia, que somos todos, no podemos decir otra cosa. Fuimos llamados desde antes de la fundación de este mundo para estar aquí. Y aquí estamos. No importa en qué lugar del planeta ni en qué condiciones, pero estamos aquí y ya hemos ido detectando lo que realmente el Señor nos tiene y cómo hacer con todo eso, cómo nosotros ejercer nuestra ciudadanía celestial desde aquí ya.
Por eso es tan importante el que no nos neguemos ni nos cerremos la mente ante la posibilidad de agarrar todos los conocimientos y pasarlo por el discernimiento bíblico, por la palabra de Dios. Ese va a ser el colador donde solamente va a salir lo que nos sirve, y las brozas y la basura quedarán en él y serán botadas. Porque en realidad, si es bueno, eso es de Dios. Y quiero recordarte nuevamente, antes de pasar a la oración para despedir este live, que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo nombre, todo lo de buen nombre, y si tiene virtud alguna, en eso es todo lo que tenemos que pensar. Eso fue un tips que nos dio el apóstol Pablo, practicante de la doctrina espiritual. Uno de los que en realidad tuvo que, como dicen ahorita por acá, bailar pegado, para hablarlo así en esos términos, en dar a conocer, en revelar su conocimiento para que los demás apóstoles supieran que en realidad ese conocimiento es de Dios. Y que por lo tanto su arrepentimiento era genuino. Porque recuérdate que una persona no cambia así por el arte de la magia, porque aquí no hay magia. Ese es un proceso. Y el proceso primario es querer cambiar. Porque recuérdate que Dios respeta el libre albedrío. Él es el primero que lo respeta porque Él fue el que lo dio. Después, nosotros, los hermanos y las hermanas de las diferentes iglesias, tenemos que respetarlo también. Ese libre albedrío es indispensable, porque lo que hagamos con los demás va a ser hecho con nosotros. En pocas palabras, eso sería: respeta para que te respeten, perdona para que te perdonen. Palabra de Jesús: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Es la ley espiritual en acción, y de eso se trata. Mañana quiero recalcar en el nombre de Jesús sobre el punto de comienzo de este live que dice: estableciendo la verdad en la vida diaria, con el punto de qué es la verdad, aparte de que es Dios, cómo es la manifestación aquí en nuestra vida, y cómo vamos a practicarla, como dice Jesús, cuando nos combina a que más el que practica la verdad viene a la luz para que vean que sus obras son hechas en Dios. Y recordemos que el Espíritu de verdad es el que nos guía a toda verdad. Y lo que nosotros no sabemos, Él es que nos lo muestra. Allí, en la verdad, tenemos el cambio de polaridad del mal al bien, de la oscuridad a la luz, porque la verdad es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Y de acuerdo a la cita y enseñanza de Jesús,
en la lámpara del cuerpo, la cual es el ojo. Esa parábola nos dice y nos enseña que si nuestro ojo estuviera en luz, todo nuestro cuerpo va a estar en luz. Es decirte, si pensamos cosas buenas, allá en el mundo espiritual, eso es luz. Si pensamos cosas malas, nuestro apagón será inminente y estaremos en el reino de las tinieblas. Pero hay algo peor, que lo conversamos no hace mucho. Es que si la luz que hay en ti tan solo fueran las tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas?, dijo el Señor. Es decir, que tenemos muy bien, como dice el Señor, ver cómo creemos. Porque si caemos en creer algo malo, eso lo vamos a ver también. Dios te bendiga. Vamos a pasar a la oración para la despedida del live, en el nombre de Jesús, que al fin y al cabo es el consumador de la fe y fue el que otorgó su vida física para ejemplarizar a la raza humana y llevarla a la salvación y acabar con el imperio de la muerte. Señor Padre Celestial, muchas gracias por Jesús, tu Hijo. Señor, en concordancia con lo enseñado por Jesús, te damos no solamente las gracias, sino pedimos por nuestra salud, por mi salud, por la salud de todos los que están aquí en este live, por los que están en los hospitales en este momento operándose, por los que están recluidos en los hospitales, por los que están en los centros policiales, en las cárceles, en las calles tirados por allí y algunos derrabundos, en todas las latitudes de la tierra, en sus hogares, en la condición en la cual estén. También, Señor, a esas personas que están fuera de la civilización, pero que están vivas aún, y tú estás allí con ellos, hazles saber de la salud también y manténselas. Manténle la salud en todos los aspectos. Salud para todos nosotros y para toda la humanidad, y que hoy, en este día, se manifieste más que nunca la salud en todos nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones también. Al igual, Padre Celestial, que nuestra salud física y nuestra salud mental. En el nombre de Jesús, te damos las gracias por tus grandes prodigios que haces en este mundo y en el otro también, y en todo el universo completo y los universos que existan. Muchas gracias por todo esto y porque en realidad nos diste ese gran privilegio de ser nuestro Padre Celestial, en tu nombre y en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro ejemplo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús por todo y por esto que mencionamos de tu creación también, el agua, el aire, la tierra, el fuego, que al fin y al cabo son parte de las cosas que tú escogiste para que pudiéramos existir en este mundo con una vida que parece que depende de lo elemental, pero que en realidad pues se sostiene por la eternidad en lo espiritual. Y muchas gracias por todo esto y porque nos han permitido saber de todo esto. En el nombre de Jesús, gracias, amén y amén. Muchas gracias también a estas personas que están acá, a Sailet, a Barcelona, al señor Palacio China, a María Yodelis, a Omar. Dios los bendiga grandemente, les millonifique todo bien y cosa perfecta, y
ilumine sus corazones para que en realidad se amplíe el amor y la verdad de Dios en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta mañana a la misma hora, Dios mediante. Proseguiremos, como lo dijimos, con el punto de la práctica de la verdad en la vida diaria.